al Ministerio de Economía y esperamos poder en los próximos 3 años tener los 170 establecimientos de nivel secundario que este país requiere. La organización de servicios en este país ha sido una organización donde hemos tenido una base de establecimientos de primer nivel, puestos de salud, centros de muy baja capacidad resolutiva y luego los hospitales. Tenemos que llenar este vacío que tenemos en la atención secundaria, nuevamente donde se resuelve la mayoría de los problemas de atención de la población, y no los hemos tenido, y por eso es que tenemos dificultades para bajar muerte materna, por eso es que tenemos algunos indicadores todavía altos, porque no hemos acercado esa capacidad resolutiva básica a los niveles más cercanos a la población. Estas son cifras importantes, son cifras que reflejan que hay una voluntad y un compromiso de financiar las reformas, los cambios, los procesos de mejora, llámenlo como le parezca mejor. Estas cosas que parecen muy pocas para algunos de ustedes son esfuerzos muy grandes de dejar políticas claras. Probablemente otras gestiones, otros gobiernos posteriores podrán revisar estas políticas, podrán cambiarlas, pero esperamos que con esta delegación de facultades se deje políticas de Estado que puedan ser respaldadas no solamente por los que hacen política, sino por la propia población, que esperamos pueda haber resultados. ¿Va a resolver todos los problemas? No va a resolver todos los problemas. Es un paso previo a esto que es una aspiración de un sistema único. Estoy convencida que necesitamos dar este paso previo antes de ir a plantear una reforma que suponga fusiones de instituciones, que suponga hablar de un sistema único, porque 2 o 3 sistemas débiles no hacen un sistema fuerte. Si sumamos debilidades, no vamos a generar fortaleza. Tenemos que hacer nuestra tarea, tenemos que fortalecer nuestras instituciones y encontrar el momento adecuado para decir: ahora hablamos el mismo lenguaje, ahora tenemos los mismos protocolos, ahora tenemos el mismo sistema de información, ahora sí podemos ser una sola institución. El caso brasileño ha sido así. 10 años antes del Sistema Único de Salud se comenzó a trabajar para lograr en 10 años el Sistema Único de Salud. Y hoy lamentablemente vemos que la sociedad brasileña está descontenta con su sistema y enfrenta problemas similares a los nuestros: falta de médicos, problemas de descentralización, insuficiente financiamiento, porque estos problemas siempre están presentes en los sistemas de salud. No existe un sistema de salud en el mundo que haya resuelto todos los problemas. Problemas son como la gripe, mutan. Y tenemos que tener otras soluciones a medida que estos problemas se van complejizando, y en el camino esperar que en el centro de la atención de todos estos esfuerzos esté el ciudadano. Un congresista mencionaba hace un momento: ¿y estas reformas van a beneficiar al personal de salud? Esperamos que sí, pero nuestra preocupación es que benefician principalmente al usuario. Y queremos alinear los intereses y las motivaciones de ese personal de salud con ese fin, que es mejorar la atención de salud del usuario. Tengo muchas preguntas aquí, muchas preguntas, seguramente algunas de ellas no las voy a poder responder a plenitud, pero creo que sí vale la pena pasar a algunos temas específicos. Efectivamente, el presidente de la República hace algún tiempo anunció y ofreció al país un hospital por provincias. Hoy estamos hablando de 170 establecimientos estratégicos de nivel hospitalario de segundo nivel, de nivel secundario,
que no han sido definidos en función a que tenemos que tener uno por provincia, han sido hoy definidos y concordados con los gobiernos regionales, porque haciendo un planeamiento serio respecto a las necesidades de atención de la población, se ha podido identificar cuáles son estos 170 hospitales de nivel secundario, y ese es el énfasis de nuestro programa de inversiones. Entonces, yo no quiero decir, estamos cumpliendo con la idea, el ofrecimiento del presidente por el cumplimiento a una promesa, solo al ofrecimiento de una promesa. Estamos enfatizando en los establecimientos estratégicos, porque esa promesa del presidente conlleva efectivamente el llenar una necesidad que desde el punto de vista técnico y de organización de servicios tiene mucho sentido: la atención primaria y secundaria. En segundo lugar, quiero decir que hay que acompañar esto por recursos humanos, como bien decía el doctor Aguinaga, y cuando hablamos de aseguramiento universal, ustedes han aprobado en el Congreso de la República, en nuestra ley de presupuesto, lo que estamos llamando el CIS del régimen único contributivo, el régimen único simplificado, justamente para ese segmento de población emprendedor que apuesta por la formalidad, la formalización, que se inscribe en el RUS y que paga mensualmente sus impuestos bajo un régimen simplificado. A ese emprendedor y a su familia, el Estado le reconoce ese esfuerzo a través de ese mecanismo, otorgándole la posibilidad de afiliarse al Seguro Integral de Salud. La oferta que tenemos, la propuesta que tenemos para ese grupo que sale de la pobreza, que es emprendedor, que se formaliza y apuesta por un país formal y moderno, es justamente el Estado comprometiéndose en cubrir su salud. Ese es el rumbo que queremos seguir, y eso supone un esfuerzo de colaboración. Tenemos un régimen subsidiado, efectivamente, para las personas que tienen barreras de acceso por motivos económicos muy fuertes. No podemos esperar que estas personas salgan de la pobreza, necesitan ser protegidas en su salud. Pero para este otro grupo que va ascendiendo cada vez más a niveles superiores de bienestar económico, tenemos la propuesta de valor, que es salud contra impuestos, en regímenes simplificados, en regímenes que facilitan formalización, pero salud y protección contra ese deseo de integrarse a un país moderno. Y esto no requiere una ley, o más bien dicho, solo requirió la ley de presupuesto y ese artículo que ustedes aprobaron. Ya el decreto supremo para esto está aprobado y estamos trabajando fuertemente con SUNAT en el intercambio de información para poder identificar nominalmente a cada uno de estos peruanos. También nos parece sumamente importante, personalmente me parece sumamente importante lo que decía la congresista Carla Scheffer respecto a la necesidad de la participación ciudadana en esta discusión. Donde estamos es un hito. La discusión de la reforma no acaba aquí, hoy, no acaba mañana. La discusión de la reforma tiene que ser permanente y estamos poniendo en la hoja web una propuesta un poco más integral que solo la delegación de facultades. Está abierto los canales para recibir comentarios, sugerencias, pero además de esto que es más pasivo, digamos, solo esperar, vamos a poner en marcha actividades y acciones que comprometan mucho más activamente a la sociedad civil y a los ciudadanos y a todos los actores del sistema, porque creemos que este es un proceso que tiene que ser continuo. Me han pasado un papelito diciéndome que ya estoy fuera de tiempo. Agradezco a todos mucho la atención y sus sugerencias las tengo apuntadas. No quiero, sin embargo, terminar sin decir que estoy totalmente segura y convencida de que todos los que estamos aquí somos personas honorables. Y a sí, la alerta meteorológica ha sido decretada ayer. Decía, estoy totalmente convencida de que todas las personas que están aquí son personas honorables y entre ellas me cuento yo. Y una persona honorable no miente. Entonces,
La verdad, no tengo el tiempo suficiente, yo los animo a leer el acta. El acta se ha cumplido, las actas con los diferentes profesionales y no profesionales de salud se ha cumplido estrictamente. El de estar hoy en día acá es expresión de ese cumplimiento, porque el compromiso del Ministerio, y si me permiten lo leo, entre varios puntos, solo quiero tomar un minuto. El Ministerio de Salud se compromete a impulsar la mencionada propuesta de ley ante las instancias respectivas del Congreso de la República, y eso es lo que estamos haciendo, impulsando una ley que permita esta modificación de la escala remunerativa, y está en el nivel 1 de nuestras prioridades en este momento. Muchísimas gracias, y cualquier pedido de información adicional, como siempre, el Ministerio está a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la Ministra de Salud. Finalmente tiene la palabra la Ministra del Trabajo. Señor Presidente, por su intermedio, muy brevemente, en realidad, en las intervenciones que hemos escuchado, hemos advertido que todos y cada uno de los que han participado claramente han evidenciado las deficiencias que tiene salud. Y eso marca las brechas que existen en infraestructura, en equipamiento. Y es justamente por eso que estamos aquí pidiendo estas facultades delegadas para fortalecimiento del financiamiento. Pero es importante precisar que este año Salud ha destinado 90 millones para 5 programas preventivos en tuberculosis, VIH, cáncer, salud bucal, salud mental, compra de 3 unidades móviles para despistaje de cáncer y ginecológico. Igual, y Salud ha incrementado 4 veces el número de plazas para residentes, de 167 a 850 plazas. Este incremento ha costado 55 millones. Del mismo modo, en alguna pregunta que se hizo con relación al Hospital de Villa María del Triunfo, este es un hospital que es producto de una asociación público-privada. Son 200 camas y brindarán atención a 250.000 de asegurados. Y otro hospital del mismo modelo se está construyendo en el Callao. En efecto, hay una deuda de 3.000 millones, un 50% es proveniente de deuda pública y un 50% de deuda privada. Y es por eso que se solicita facultades para hacer un proceso de recuperación de la deuda. También queríamos precisar que en cuanto se refiere a la modificación del Código Penal que se está solicitando, está referida solo para casos de fraude o casos de suplantación o de filtraciones al sistema. No habrá de ninguna manera, y lo rechazamos enfáticamente, persecuciones para deudores de salud. Nunca se ha logrado. También queríamos señalar que se ha avanzado muchísimo en el tema de abastecimiento de medicamentos. Nunca se había logrado el 97% que actualmente tenemos, y con medicamentos de calidad comprobada y rigurosos controles de calidad. Y por eso, en esa adquisición de medicamentos hemos logrado reducir 55 millones de soles que los hemos venido utilizando para compras de implantes cocleares, prótesis, etcétera. Ello quiere decir que, si bien es cierto, hay grandes deficiencias, realmente hemos venido avanzando en salud, en mejoras en el servicio de atención en la medida de nuestras posibilidades. Pero justamente para completar, seguir avanzando y seguir en la ruta de poder dar la mejor atención al ciudadano, al aportante, es que requerimos de esta delegación de facultades importantes para salud. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo concluido la intervención de las ministras, tanto de Salud como de Trabajo, agradecemos la exposición y lo invitamos a abandonar la sala de sesiones en el momento que considere conveniente. Se suspende la sesión por breve término.
Siendo las 10:57 de la noche, el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, acaba de suspender la sesión para que tanto la ministra de Salud como la ministra de Trabajo, en este caso la señora Nancy Laos y la señora Midori Dejavich, se retiren del Parlamento luego de haber explicado algunos puntos concernientes a lo que es el proyecto de ley 2417, ley que propone la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del sistema de salud durante 120 días. Hay que indicar que la primera en iniciar su exposición fue la ministra de Salud. Ella habló sobre 5 puntos, mientras que el punto número 6 lo hizo la ministra de Trabajo. En estos momentos ya proceden a retirarse ambas ministras de acá del Pleno del Congreso. Son despedidas por el presidente del Poder Legislativo, Víctor Isla Rojas. Ahí también vemos que se despiden de la congresista Marisol Pérez Tello. Y en estos instantes nuevamente el presidente retoma a su posición y se reinicia la sesión. Se reabre la sesión. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Schaeffer, presidenta de la Comisión de Salud. Ya está ahora ya. Gracias, señor presidente. Bueno, para no perder todas las facultades y las funciones que nos ha encargado el pueblo y como congresistas debemos ejercer, solicito, y acá quiero hacer notar, que el dictamen en minoría presentado por los miembros del oficialismo que forman parte de la Comisión de Salud, para poder darles para poderles dar a conocer esa incoherencia que en el momento que se solicita una cuestión de orden para respetar el artículo 77 de nuestro reglamento de lo que es la especialidad de la comisión, como Comisión de Salud, y votan en contra, ellos ponen dentro de su dictamen de minoría, en nuestra función de fiscalización, el control. En el dictamen ponen que el control está a cargo de la Comisión de Salud. Espero pues que la Comisión de Presupuesto respete lo dicho por sus colegas congresistas en su dictamen en minoría, para poder, aunque sea ya que no nos dejan legislar, ejercer nuestra función de fiscalización a través del control previo por parte de la Comisión de Salud, y también la publicación de cada proyecto de ley que el Ejecutivo pueda presentar, que es un control que está dentro de los considerandos para ejercer nuestra comisión, nuestra función de fiscalización, que es la parte ex ante y ex post. Eso es lo único que le pediría, señor presidente. Gracias. Muy bien. Finalmente tiene la palabra el congresista Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias, presidente. En principio quiero remontarme a hechos ciertamente históricos que tienen precedente de recordación obligatoria. Este pleno, señor presidente, ha otorgado facultades para la reforma en materia de asuntos tributarios. Gracias a ello, presidente, hoy día podemos tener mayores recaudaciones, se está ampliando el universo de contribuyentes, que fue una gran demanda de los señores parlamentarios, gracias a este Parlamento. Y gracias a este Parlamento, señor,
acompañamos reformas sustantivas en lo que fue tanto el debate nacional exigiendo reformas en el Estado. Presidente, a la luz de lo expuesto por mis colegas, puedo darle la razón a cada uno de ellos. Probablemente la industria perfecta, la industria farmacéutica, quiere que cada día haya más enfermos que justificarían la razón de la ampliación de su espectro de funcionamiento. Nosotros apuntamos algo distinto, presidente, tras tocar los temas de fondo, ir para que la salud procure ser siempre preventiva. No quisiera jamás que el mejor médico cirujano del Perú o del mundo me intervenga en una cirugía. No quisiera jamás, simplemente no quisiera que me operen. Pero para eso hay que coadyuvar esfuerzos para que esa estructura arcaica deje de serlo y demos pasos firmes para modernizar el sistema de la salud pública. Presidente, se han recogido propuestas indudablemente, propuestas que apuntan a buscar consensos. Y en ese mismo orden, ¿cómo no reconocer las propuestas enmarcadas sobre el particular por los congresistas Dagmer, Rimarachín y otros, que han puesto bastante énfasis en la política preventiva de la salud? Esto no es nuevo para nosotros. Hemos sido autores de proyectos de ley que están en la Comisión de Salud y gracias a la Presidenta, uno de esos proyectos de mi autoría son hoy día ley. Por eso es que en la parte que estamos entregando, presidente, el texto sustitutorio para que todos puedan seguirnos, respecto a materias de la delegación de facultades legislativas, en el inciso A, estamos incluyendo la priorización de la atención preventiva de salud en el marco de todo el proceso de descentralización. En el segundo párrafo, se está incorporando la propuesta del congresista Eguren con relación a lo siguiente: modernización del Sistema Nacional de Salud para optimizar la oferta de servicios integrados que otorguen efectividad y oportunidad en las intervenciones, seguridad del paciente, calidad del servicio y capacidad de respuesta a las expectativas de los usuarios, mejora de la administración de los fondos de salud, así como mayor acceso a los medicamentos necesarios para la atención de salud, que se realice en el marco de lo previsto en el artículo 62 de la Constitución sobre la libertad de contratación. Expresión literal que nosotros la recogemos, señor presidente. De igual modo, las propuestas del congresista Velázquez Quesquén, del congresista Levis, de la congresista Natalie y otros, que en efecto hacen notar su preocupación para que de manera literal y no solamente al entender pueda incorporarse lo siguiente. Inciso C. Política integral de remuneración de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de la salud del sector público, incluyendo a los ministerios de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio de Educación, Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio Público y gobiernos regionales. Esto en clara alusión directa a los médicos legistas y a los demás profesionales médicos de los diversos sectores. La parte que también se señala, naturalmente, que es dentro del Ministerio Público, está acá literalmente. Más adelante dice, considerando principalmente la propuesta de la Comisión Multisectorial conformada al amparo de la 16ª disposición complementaria final de la Ley 29.951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2013, la misma que incluye los ingresos de dicho personal y sus efectos en el aspecto previsional. En el inciso E, señor presidente, también la propuesta del doctor García Belaunde, del doctor Merino, Mendoza y de la congresista Mendoza Frisch y otros, también se está incorporando lo siguiente. Inciso E, fortalecimiento del financiamiento de e-salud a fin de garantizar la sostenibilidad del Fondo de Seguridad Social y permitir el cierre de la brecha de infraestructura, recursos humanos, equipamiento, servicios y otros bienes. Se excluye de la presente delegación la facultad de modificar o derogar las disposiciones referidas a las tasas de aportaciones en materia de salud, así como las materias contenidas en la Ley 29.351, ley que reduce los costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias, Navidad y modificatorias. Señor presidente, es el texto que se ha presentado a la mesa directiva y la misma que ha sido distribuida, por lo tanto solicito
que sea sometido al voto. Y con relación, señor presidente, hay un error material que le estamos sustentando respecto al inciso A. En el segundo párrafo aparentemente es el inciso B y luego pasa el C, D, E y F. Son lo que damos cuenta, como asimismo recoger lo que fuera pertinente del proyecto de ley 1425/2012 de la autoría del congresista Egure. Señor presidente, eso es todo lo que puedo dar cuenta y solicito se someta a votación. Muy bien, hay una cuestión previa planteada por el congresista Tapia, en el sentido de votar por separado los 6 puntos contenidos en el artículo 2 del proyecto 2417. Marcar asistencia para proceder a votar la cuestión previa planteada por el congresista Tapia. A ver, para que no haya duda, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Tapia en el sentido de votar por separado los 6 puntos contenidos en el artículo 2 del proyecto 2417. A estas horas de la noche, la representación nacional marca asistencia para luego votar la cuestión previa planteada por el congresista Tapia, quien ha propuesto que se vote por separado los 6 puntos del contenido del artículo 2 del dictamen del proyecto de ley. Esto es lo que está ocurriendo a estas horas de la noche acá en el Pleno del Congreso, cuando ya son cerca de las 11:10 se va a cerrar asistencia de la noche. Se procede ya a cerrar la asistencia para posteriormente el presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, pida a la representación nacional emitir su voto respectivo y así saber si es que la cuestión previa planteada por el congresista Tapia es aprobada o rechazada por la representación nacional. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Registrar asistencia 98 congresistas al voto. Estamos en votación, congresista. En votación. Se está votando la cuestión previa planteada por el congresista Tapia para votar por separado los 6 puntos contenidos en el artículo 2 del proyecto. Y con una asistencia de 98 parlamentarios presentes acá en el hemiciclo del Congreso de la República, se procede a marcar ya la votación respectiva para de esta manera determinar o saber en los próximos segundos si es que la representación nacional aprueba o rechaza la cuestión previa planteada por el congresista Tapia, quien ha propuesto votar por separado los 6 puntos del contenido en el artículo 2
del dictamen del proyecto de ley 2417. Hay que señalar que estos 6 puntos han sido explicados tanto por la ministra de Salud, Midori de Javich, como por la ministra de Trabajo, Nancy Laos. Los 5 primeros puntos fueron explicados por la ministra de Salud, mientras que el último punto, con respecto al fortalecimiento del financiamiento de salud a fin de garantizar la sostenibilidad del Fondo de Seguridad Social y permitir el cierre de la brecha en las infraestructuras, recursos humanos, equipamientos, servicios y otros bienes, fue explicado largamente por la ministra de Trabajo, Nancy Laos. En los próximos segundos se cierra la votación y se dará a conocer si es que la cuestión previa planteada por el legislador Tapia es aprobada o rechazada por la representación nacional. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 35, 62 en contra, 0 abstención. ¿Alguien más? Julca, congresista Julca. Rojo. 63 en contra. La cuestión previa ha sido rechazada. Finalizado el debate, vamos a marcar con la misma asistencia para proceder a votar el texto final de la Comisión de Presupuesto, presentado a las 22 horas con 58 minutos y distribuido en la sala con la corrección señalada por el congresista Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto. Al voto con la misma asistencia. Al ser rechazada la cuestión previa planteada por el congresista Tapia, se procede en estos momentos a la votación para saber si es que el proyecto de ley 2417, que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud por el término de 120 días calendarios contando a partir de la vigencia de la presente ley, es aprobada o rechazada. Hay que señalar que a pedido de los congresistas Mulder y Martín Belaunde, hace un par de minutos estuvieron acá en el Congreso de la República las ministras tanto de Salud como de Trabajo para explicar específicamente algunos puntos que están dentro de este proyecto de ley. Hay que indicar que al finalizar ya el debate de los parlamentarios y luego de haber escuchado cada uno de los aportes de los legisladores, la ministra de Salud señaló diciendo de que es completamente falso que en estos momentos haya desabastecimiento de vacunas tal como lo dieron a conocer algunos parlamentarios. Asimismo, dio a conocer que ayer ya fue declarada la alerta biológica por el tema del virus del H1N1 y asimismo dijo de que a partir de mañana se inicia una campaña de prevención con respecto a este tema del virus H1N1. Por otro lado, informó que solo son 3 casos confirmados de personas muertas por este virus. Y se procede a cerrar la votación y en breve sabremos si es que es aprobado o rechazada el proyecto de ley 2417. Han votado a favor 64 señores congresistas, 1 en contra y 32 abstenciones. Julca, verde. Fujimori, verde. Ámbar. ¿Alguien más? Votación final, 65 a favor, 1 en contra y 33 abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación
el texto sustitutorio del proyecto de ley 2417 presentado por la Comisión de Presupuesto. Congresista Gutiérrez, ha pedido la palabra. Ruego a los señores parlamentarios y a usted, señor presidente, que sea exonerada de segunda votación y se proceda conforme corresponde. Gracias. Muy bien. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión, se va a votar con la misma asistencia a la dispensa de la segunda votación. Al voto. Tal como lo acaban de escuchar, a pedido del presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista José Gutiérrez, en estos momentos la representación nacional procede a la votación para exonerar de segunda votación el proyecto de ley 2417. Esto es lo que está ocurriendo a estas horas de la noche acá en el Congreso de la República. También hay que informar que en primera votación el proyecto de ley ha sido aprobado por la representación nacional. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 64 señores congresistas, 28 en contra, 4 abstenciones, más Fujimori, rojo, Fulca, verde, nadie más, a favor 65, 29 en contra y 4 abstenciones. Ha sido aprobada la dispensa de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 2417 presentado por la Comisión de Presupuesto. Siguiente punto. Moción de interpelación. Admisión. Moción 7062 de los congresistas Aguinaga Recuenco, Becerril Rodríguez, Carmalay Chacón de Vettori, Chihuán Ramos siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido para que responda el pliego interpelatorio y explique sobre las circunstancias exactas en que se produjeron los recientes sucesos de Quepachato, donde una patrulla atacó a un medio de transporte comercial causando heridas graves a pasajeros civiles, sobre los propósitos del decreto legislativo 1146, que convierte en los hechos el servicio militar voluntario en obligatorio para los ciudadanos de menores recursos, respecto de sus declaraciones imprudentes sobre las compras secretas de las Fuerzas Armadas durante el gobierno anterior, respecto de los criterios para el ascenso y colocación en puestos claves de militares pertenecientes a ciertas promociones, y por último, sobre el traslado de las funciones portuarias a autoridades militares. Se va a consultar la admisión de la moción de interpelación al ministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido. En aplicación del artículo 68 del reglamento del Congreso, se concederá la palabra a los autores hasta por 5 minutos. Luego a quienes se opongan por 1 minuto cada uno, con un máximo de 5 minutos entre todos. Siendo así, tiene la palabra la congresista Salgado Rubianes para que fundamente la moción. Presidente, esta moción fue presentada en el mes de mayo y honestamente ha pasado mucho tiempo y se han ido acumulando una serie de hechos
que nos hacen ratificar con mayor razón que el ministro de Defensa tiene que venir a la representación nacional a dar una serie de respuestas a muchas inquietudes, señor. Empezaré por la primera, que fue el motivo de esta moción, el tema de Quepachiato. Ya todos se han olvidado y sin embargo ahí hay personas que han sido acusadas de terroristas, hay personas a las que el fiscal de la Nación está defendiendo, hay personas heridas, menos mal no ningún muerto, y se quedaron en el aire una serie de versiones en las que terroristas habían asaltado una camioneta por la parte de encima cuando las balas aparecían a los costados. La población de esa zona está muy indignada y yo sé que los congresistas de la zona también. Vinieron aquí alcaldes, gobernadores y pobladores de la zona que conocían a los que se transportaban en esa camioneta y sabían que eran agricultores, y es más, el chofer sabía que allí se trasladaban policías y militares. Entonces, señor, algo no está concordando aquí, y si es que hubieron errores, tendrían que haberse admitido y no acusar falsamente. Pero en fin, estas preguntas todavía no han sido respondidas y nosotros creemos que es necesario que el ministro venga aquí, que es necesario que el ministro nos diga por qué determinadas compras estatales han sido declaradas como secretas cuando no tienen ningún tema que las califique de tal modo, porque son prácticamente bienes de servicio. ¿Por qué son secretos adquirir toallas, jabones? ¿Por qué son secretos adquirir cosas que no tienen ninguna relación, señor, con la seguridad del Estado? También tendrá que venir, señor, para ver sobre los ascensos y las promociones que últimamente se han llevado a cabo y que coincidentemente califican a una sola promoción en los más altos cargos a nivel nacional. Tendrá que venir a dar cuenta, señor, de los recursos también que se han dado para los retiros. Y tendrá que venir, señor, también a dar cuenta, a decirnos si él conoce la ley de la LOPE o simplemente ha llegado a ese ministerio siendo abogado y no tenía conocimiento que él no puede pedir autorización ni permiso a la primera dama, ni pedir luz verde, cuando él tiene diferentes instancias de funcionarios públicos a los que tiene que acudir para ver la agenda del presidente de la República. Se ha pasado por alto el despacho presidencial, se ha pasado por alto la secretaría, dice que no le importa inclusive lo que diga el primer ministro y tiene una serie de argumentos que son irrisorios para una persona que ocupa tan alto cargo. Una persona que debería tener la seguridad de lo que a todos los peruanos nos interesa en cuanto a defensa nacional. Entonces, señor, hay motivos suficientes para que el ministro Cateriano venga aquí a esta representación nacional y rinda cuentas, porque él cuando asumió la cartera del ministerio sabía que tenía que venir aquí a este hemiciclo en alguna oportunidad a darnos respuestas. Y hoy tenemos muchas preguntas que se siguen acumulando a este pliego interpelatorio que presentamos en el mes de mayo y que ahí llegaban al número de 39. Hoy, señor, esas preguntas deben estar pasando la número 50. Creemos, señor presidente, ya sé que no me escucha, creemos, señor presidente, que se debe dar luz verde a esta moción de interpelación. Gracias. Muy bien. Apela para el congresista Urquizo. Señor presidente, bien, efectivamente el tiempo ha permitido que muchos los cuestionamientos al señor ministro de Defensa a través de estas 37 preguntas o bien se encuentran en otras instancias o sencillamente están en proceso de investigación, como es el caso del incidente en Quepachiato, en la región Cusco. La Comisión de Defensa Nacional convocó a los pocos días de este incidente al señor ministro de Defensa, quien vino acompañado del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y a pedido de los congresistas cusqueños
se recepcionó a la alcaldesa de la convención, al conductor de la combi, materia de los impactos, y al alcalde de Quiteni. Posteriormente, el Ministerio Público ha asumido la investigación de este caso. Efectivamente, ¿no? Han transcurrido más de 30 días de ese hecho. El reporte de criminalística y los expertos en este tema señalan que sí, se han encontrado altos niveles de concentración de plomo, de antimonio, en una clara señal de que su portador sí habría efectuado disparos y que estos disparos habían provenido de la combi. Los antecedentes del conductor de la combi señalan que en alguna oportunidad que fue intervenido transportaba droga. En fin, son aspectos que van a ser materia de la investigación por parte del Ministerio Público. Con todo gusto, señor presidente, a través suyo, a la colega Luz Salgado. Muy bien, congresista Salgado, tiene la interrupción. Presidente, sí, el presidente de la Comisión de Defensa cumplió con el pedido que le hicimos los miembros de la Comisión de Defensa a fin de que nos vinieran a dar cuenta. Y ahí nos comentaron una versión completamente diferente después de lo que usted mismo escuchó de los testigos, entre ellos la alcaldesa, que decía que conocía al chofer y al agricultor que en un primer momento lo habían calificado como terrorista, que eran agricultores de la zona. Pero después de que hayan estos restos de pólvora, presidente, a través suyo al congresista Urquizo, a usted también le habrá parecido raro que la señora de 75 o 79 años sea la que haya manipulado, porque encontraron una sola arma, sea la que haya manipulado el arma y luego le hayan pasado a los otros una sola arma. Porque el testimonio de la Fiscalía y de la propia Fuerzas Armadas fue que habían encontrado un arma. Y esa arma supuestamente ha pasado por todos los pasajeros, inclusive por la señora a la de 70 y tantos años que le encontraron restos de pólvora. Todo eso es lo que no está claro, colega Urquizo, y usted lo sabe bien, que se tiene que investigar. Muy bien, concluyo. Congresista Urquizo. Está investigando este confuso y delicado incidente, porque si bien es cierto, como lo ha señalado la colega, no ha habido fallecidos, pero ha habido heridos, y como tal es el Ministerio Público que ya ha asumido la investigación de este tema. Por otro lado, en el pliego interpelatorio se hace referencia al decreto legislativo 1146, norma que en mérito a una delegación de facultades del Parlamento, el Poder Ejecutivo emitió 27 decretos legislativos. No es una novedad, la ley del servicio militar data del año 2008, y en mérito a este decreto legislativo 1146 se han dado importantes modificatorias, y esto ha generado que la bancada vecina presente una acción de inconstitucionalidad, si más no recuerdo, y que la Defensoría del Pueblo plantee un pedido de medida cautelar, la misma que ha suspendido el sorteo. Obviamente tenemos que esperar que por un lado el Tribunal Constitucional, por otro lado la Comisión de Constitución y Reglamento determinen la constitucionalidad del decreto legislativo 1146. Me pide, presidente, una interrupción que el colega Congresista Rivas tiene la interrupción. Gracias, congresista, gracias, presidente. Yo creo que hay que tratar de ser un poco objetivos en esta situación. Lo que ocurrió en lamentables hechos en Capacidad está en el fuero correspondiente, y es evidente que en ese fuero se van a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. Yo creo que tratar de imputar algunas situaciones, evidentemente al titular de la cartera podríamos decir se cayó una casa, pues también es responsable el ministro de Vivienda. Consecuentemente hay que ser bastante claros y objetivos en ese punto. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Ok, congresista Urquizo. Muchas gracias, presidente.
Entonces, en relación al tema del servicio militar, este se encuentra en este momento no en manos del Poder Ejecutivo, mucho menos del Poder Legislativo, sino en manos del Poder Judicial. Se ha cuestionado una apreciación personal